Buenos días. Hoy voy a hablar un poquito de la doctrina social de la Iglesia, la justicia social, y bueno, no es una manera, digamos, por la cual voy a hablar, como diría, es simplemente comentarte algunos temas de doctrina social de la Iglesia. Algunos temas puntuales, especialmente convenientes para conocer mejor ahora en estos tiempos, especialmente en Argentina. Y entonces, bueno, yo te diría de una manera coloquial, más que, digamos, docente, ¿qué es lo que entiendo, no? Por la justicia, por la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, por supuesto que me voy a referir también a algunos temas, a algunos párrafos de encíclicas, ¿sí? Y algún libro de doctrina social, católica, para ver si te puedo ayudar a entender, ¿no? La importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia, fundamental. En la encíclica Quadragésimo Anno, el Papa Pío XI, ¿sí?, dice que como decía León XIII anteriormente, quizás en la encíclica Rerum Novarum de 1891. Esta encíclica se llama Quadragésimo Anno porque a partir del año 1891 es que comenzó un estudio más serio, más metodológico de la Iglesia Católica, de la doctrina social de la Iglesia, más profundo. O sea que pasó a ser entonces una parte de la teología moral, ¿sí? Y entonces era tan importante, ¿no? Fue la encíclica Rerum Novarum de 1891, de León XIII, que a partir de entonces, bueno, cuando se cumplieron 40 años, por ejemplo, el Papa Pío XI escribió una encíclica que se llama Quadragésimo Anno, 40 años, el año 40 después de 1891. Por lo tanto, esta encíclica se escribió, espero no equivocarme, en 1931. ¿Sí? Y después, bueno, vinieron otras encíclicas a las cuales quisieron ponerle el nombre del aniversario que se cumple también, como la Quadragésimo Anno. Por ejemplo, a ver, la 80ª Adveniens, 80 años, ¿sí?, después de la Rerum Novarum. Y después, por ejemplo, Juan Pablo II, la Centésimo Annus, que, bueno, al cumplirse 100 años, en 1991. Bien. Inclusive, algunos papas, de las primeras encíclicas, querían escribirla con fecha de 15 de mayo, exactamente, que creo que fue la fecha en que se escribió
a ver, la Rerum Novarum, ¿no? Bien. Entonces, acá dice, como digo, Pío XI, en la 40º año, porque además, por ejemplo, algunos, en algunas encíclicas, al comenzar a hablar de la encíclica propiamente dicha, ellos rememoran un poquito lo que dijeron los anteriores papas en tal encíclica, en tal otra, ¿no es cierto? Por eso acá lo menciona a León XIII, el Papa Pío XI, porque él es el que había escrito la encíclica anterior, encíclica social, ¿no? La Rerum Novarum. Pues bien, entonces, acá, ahora, está viendo que el 15 de mayo, sí, de 1891, y después hubo dos o tres más que también se firmaron el 15 de mayo, exactamente, ¿no? Para coincidir, porque fueron muy importantes esas encíclicas, las primeras, especialmente, todas son importantes. Bien, estoy hablando un poquito desordenado, pero bueno, ahora dije que acá decía, repitiendo un poquito lo que decía León XIII, dice que cuando dice, se refiere al Papa, decía nosotros, decía, en lugar de decir yo, decía nos. Después uno de los últimos papas dijo, ya habla diciendo yo, ¿sí? Normal. Dice, nos tenemos el derecho y el deber de juzgar con autoridad suprema sobre estas materias sociales y económicas. Cierto que no se le impuso a la Iglesia la obligación de dirigir a los hombres a la felicidad exclusivamente caduca y temporal, sino a la eterna también. Más aún, la Iglesia considera impropio inmiscuirse sin razón en estos asuntos terrenos, pero no puede en modo alguno renunciar al cometido a ella confiado por Dios de interponer su autoridad, no ciertamente en materias técnicas específicas, ¿no es cierto?, de la política, de la economía, para las cuales cuenta con los medios adecuados, no cuenta con esos medios adecuados, ni es su cometido, ni es su función, ¿no es cierto? Pero sí en aquellas cuestiones que se refieren a la moral. Y se refiere también al gravísimo deber de divulgar, de interpretar y aún de urgir una oportuna e importuna, actividad de referirse a la ley moral, ¿no?, para que se someta y sujeta a nuestro supremo juicio, dice, tanto el orden de las cosas sociales cuanto el de las mismas cosas económicas. Es erróneo que el orden económico y moral estén tan distanciados y ajenos entre sí. Ese orden económico en su totalidad le ha sido prescrito un fin por Dios creador a ese orden económico. Y acá acá estoy hablando de un papa del cual, bueno, con mucho respeto digo que en alguna ocasión, en una encíclica que habló sobre la educación y se refirió a que los estados deberían colaborar económicamente con las escuelas católicas, lo cual me pareció un error muy grande. Pero no es que encuentro errores a cada rato. Lo que estoy diciendo ahora es maravilloso, porque no es, por lo demás, no es solamente lo que escribe Pío XI en el encíclica 40º año, sino que todos los papas coinciden perfectamente en todas estas cuestiones, ¿sí? Cuando hablan justamente, al comenzar a hablar de la doctrina social, comenzaron a aparecer los principios fundamentales, ¿no?, de la doctrina social, que son, por ejemplo, la solidaridad, la participación, el destino universal de los bienes, el bien común, y bueno, esos son todos conceptos que parece que existían, pero ahora como que los descubrimos, se los hemos descubierto y los escribimos
y tratamos de ponerlo en práctica. Como también no dije recién el principio de subsidiariedad, que ya si podemos hablaremos un poquito de esto. En otros párrafos, la encíclica 40º anno, cuando se refiere a la restauración del principio rector de la economía, por ejemplo, dice, ¿no? Tampoco el recto orden económico puede dejarse a la libre concurrencia de las fuerzas, pues de este principio como de una fuente envenenada han manado todos los errores de la economía individualista, que, suprimiendo por olvido o por ignorancia el carácter social y moral de la economía, estimó que ésta debía estar considerada y tratada como totalmente independiente de la autoridad del Estado, ya que tenía su principio regulador en el mercado o libre concurrencia de los competidores, y por el cual podría regirse mucho mejor que por la intervención de cualquier entendimiento creado. Pero la libre concurrencia, aún dentro de ciertos límites, es justa e indudablemente beneficiosa, pero no puede también, en modo alguno, regir la economía. Dice que la libre concurrencia no puede regir la economía por sí misma. Como quedó demostrado, dice, hasta la saciedad por la experiencia, una vez que entraron en juego los principios del funesto individualismo. Es de todo punto necesario, por consiguiente, que la economía se atenga y someta de nuevo a un verdadero y eficaz principio rector. Bueno, sigue hablando y después comenta que para ser provechosa a los hombres tiene que frenarse poderosamente y regirse con gran sabiduría, a la refiriéndose a la fuerza impetuosa que tienen los agentes económicos, ¿no es cierto? Especialmente cuando reúnen mucho dinero. Y que no puede frenarse ni regirse por sí misma. Por lo tanto, han de buscarse principios más elevados y más nobles que regulen severa e íntegramente a dicha dictadura, es decir, la dictadura de la libre concurrencia, cuando se la deja librada a su arbitrio. Es decir, lo que la va a moderar entonces es la justicia social y la caridad social. Por eso conviene que las instituciones públicas y toda la vida social estén imbuidas de esa justicia social, y sobre todo es necesario que sea eficiente, esto es, que constituya un orden social y jurídico con que quede como informada toda la economía. Y la caridad social debe ser como el alma de dicho orden, a cuya eficaz tutela y defensa deberá atender solícitamente la autoridad pública, a lo que podrá dedicarse con mucha mayor facilidad si se descarga de estos cometidos que, como antes dijimos, no son de su incumbencia. Bueno. Acá tengo un libro también de doctrina social, en el cual, bueno, tomé un párrafo que quise comentar, que dice: ¿qué es lo que más especialmente ordena la caridad en la vida cívica? Ella nos ordena, la caridad,
amar a la sociedad de la cual somos miembros. Cuando se trata de la sociedad política, es lo que llamamos amor patrio. La caridad cristiana perfecciona el amor natural a la patria. El primero de nuestros deberes hacia la patria es desear el bien de esta sociedad, es decir, de amarla. Ahora bien, una sociedad concreta es una suma de familias y de individuos determinados que tienden en conjunto a un mismo fin bajo una misma autoridad. Esta asociación, en su nacimiento y durante su crecimiento, ha tomado los trazos que componen su figura característica. El patriotismo es un santo y justo amor de las familias y de las personas así reunidas, y él debe favorecer el progreso y la perfección de la patria. Bueno, yo justamente quise traer a colación este párrafo, ¿no?, de este libro, porque está muy denostado el Estado, ¿no?, como sociedad perfecta, ¿no?, en una nación, por algunos grupos de personas liberales o libertarias, o que se definen minarquistas, anarcocapitalistas y toda una serie de nombres rarísimos que se refieren a minúsculos números de personas que tienen ideas extravagantes. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, cultivando el odio hacia las otras naciones o cometiendo bajo la invocación de la salvación o de la grandeza de la patria actos inmorales, eso no es desearle el bien al prójimo, o como deberíamos, o sería un falso amor a la patria, ¿no es cierto? Que quiere servir a una asociación moral fuera de la moral. La caridad nos lleva a observar a la perfección en todas las relaciones sociales las reglas de la justicia. Es decir, tenemos que amar al Estado, ¿no es cierto? ¿Cuántos años, no? Durante cuántos años muchos políticos han denostado al Estado, ¿no? Y el hombre común también. Nosotros hemos dicho tantas veces que el Estado hace mal esto, lo otro. Pero el Estado somos nosotros, cada uno de nosotros, los habitantes del país. Y justamente hay un problemita, más bien un problema muy grande, que es el que obstaculiza que el Estado sea más perfecto y la Iglesia sea más perfecta también, la Iglesia católica. Porque fijémonos que la doctrina social de la Iglesia es en cierta manera, ¿cómo podría decir? Es llevar los consejos evangélicos, ¿no?, las enseñanzas evangélicas, que son un poco el núcleo de la religión católica, llevarlo a la vida cívica y pública, ¿no es cierto?, cultural, educativa, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica, ¿sí?, deberíamos aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia, y no los estamos aplicando, me parece a mí, en buena medida. Por lo cual, antes de empezar a hablar de doctrina social de la Iglesia, me parece a mí, hay algo de lo cual tendríamos que entendernos bien en todos los países del mundo, que es lo que tiene que ver con nuevamente te digo, como ya dije varias veces,
la sociedad perfecta Iglesia Católica y la sociedad perfecta Estado. A mí me gustó tanto las palabras que tienen las banderas de Brasil, ¿no? Orden y progreso, que muchas veces me acuerdo de estas palabras, por ejemplo, y me vienen al dedillo, me parece, por lo menos según mi opinión, ¿no? Para poder entender, digamos, primero que orden y progreso es lo que tendría que haber en cada país. Orden y progreso. Si no tenemos orden, no podemos tener progreso. ¿Y cuál es el orden que necesita el mundo antes de empezar a hablar de doctrina social de la Iglesia? Para un católico, ¿no? O para un miembro, no sé, de una legislatura, o un político, ¿no? Un economista, un docente. Creo que lo que tenemos que aspirar primero es a que haya una perfecta separación entre esas dos sociedades perfectas, que son la Iglesia y el Estado. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de el individualismo que impera en la política, en la sociedad, en la economía, en las familias, en las clases sociales, bueno, también es posible que haya individualismo en la Iglesia Católica. Cuando hablamos de que hay evasión impositiva en muchos países, y es uno de los problemas más grandes que tienen las economías mundiales, bueno, tenemos que pensar los católicos que hacemos bien en predicar, ¿no? La importancia que tiene pagar los impuestos justos, pero nosotros tenemos que saber estar seguros de que estamos pagando los impuestos y no los estamos pagando. Para poder dar una buena enseñanza católica en las escuelas primarias, secundarias, universidades y algunos otros institutos que tienen Iglesia Católica en el mundo, bueno, comenzando por Europa, deberíamos saber que hay bastantes aspectos que corregir. Porque si la religión católica necesita dinero del Estado para realizar su función, bueno, nos estamos equivocando muchísimo y nos hemos equivocado durante siglos, muchos siglos. Y con el tema de educación, no tanto, pero desde que comenzó en el siglo, no sé, XIX, ¿no? A difundirse la escuela primaria, secundaria y universitaria, también los católicos comenzamos con grandes errores y seguimos con esos errores. Entonces, ¿cuáles son los temas que abarca la doctrina social de la Iglesia? Bueno, cuando León XIII escribió la encíclica Rerum Novarum en 1891, ahí estaba rampante el liberalismo, ¿no? En esa época. Y era necesario que la Iglesia dé su opinión moderadora de una situación económica y política que era bastante injusta, ¿sí? A pesar de que producía el progreso económico, bueno, a la vez lo anulaba de muchas maneras por las grandes injusticias sociales que aparecieron. Entonces la Iglesia se ocupó de la clase obrera, se ocupó de los empresarios, se ocupó
de ayudarlos a ponerse de acuerdo teniendo en cuenta ciertas pautas evangélicas siempre. Y entonces, bueno, después, claro, se habló de otros temas en el Novum, pero con el tiempo se fueron agregando muchos más aspectos. Por ejemplo, la demografía, el tema de la natalidad. El tema de la natalidad es crucial hoy, en este siglo. Si queremos hablar de la doctrina social de la Iglesia, porque todo está influido negativamente por la poca natalidad que tenemos en el mundo. Es dramático lo que está sucediendo en Corea, España, Italia, Estados Unidos, Alemania, todos los países de Europa. Argentina desde hace pocos años, es terrible lo que está pasando. Uruguay, Colombia, Costa Rica. Costa Rica, sabés que creo que no tiene una ley permisiva de aborto. No tengo que volver a leerlo, pero en Costa Rica hay muy poca natalidad. Es terrible lo que está pasando en Costa Rica. Entonces, a ver, si tenemos que establecer un orden de prioridades para hablar de la doctrina social de la Iglesia, bueno, podríamos decir un montón de temas económicos, ¿no es cierto? La inflación, no sé, que también, bueno, por supuesto, influye muchísimo en el empobrecimiento de las poblaciones de los países, especialmente Argentina. La educación, porque la Iglesia Católica tiene la responsabilidad de educar a los ciudadanos, bueno, especialmente los políticos, los dirigentes, los líderes, los educadores, para que este mundo sea mejor, porque la educación es parte crucial, también importantísima, de la doctrina social de la Iglesia. Es un aspecto que hay que tenerlo muy en cuenta. Porque todos los niños deben crecer con mucha sabiduría ahora, que es la que necesitan para enfrentar este mundo lleno de aspectos nuevos, lleno de nuevas profesiones, actividades, ¿sí? Errores. Y si un chico no está preparado para entender cómo enfrentar ese mundo, y el mundo va a seguir mal. Y para poder hablar de todos estos temas de justicia social, tenemos que tener en cuenta, bueno, unas palabras, por ejemplo, que dijo Santa Catarina de Siena. Dice: gritemos en 100 lenguas y no hagamos silencio, porque por el silencio nuestro el mundo está podrido. Y justamente ese silencio podríamos asociarlo, me parece a mí, a la mucha cobardía que hay en muchos sectores. Estamos muy cobardes los hombres hoy en día. No tenemos espíritu de sacrificio como tuvieron antes los hombres, las mujeres, las instituciones. Es decir, estamos muy endulzados con muchas cosas, muchas comodidades nuevas que aparecieron en el mundo. Y entonces queremos Netflix, queremos ir a cenar, disculpame, a ver, decime si me equivoco, por favor, con todo gusto rectifico, pero no es que quiero criticar a nadie, digo, pero nos hemos acostumbrado a estar en casa, mirando televisión, mirando el videíto, y yo mismo también, bueno, puedo tener una misconducta en cuanto a aspectos burgueses de la vida, ¿no? Lo que pasa es que, digamos, ya no lo que antes era un sacrificio, ¿cómo diría?, posible y realizable, que lo hacía con gusto la gente, trabajaba muchas horas, se sacrificaba mucho. Hoy en día no queremos hacer el más chiquitito sacrificio, ¿no? Parecería. Y hace falta que nosotros nos retemplemos un poquito, todos los habitantes del mundo.
especialmente los líderes, que sepan que el sacrificio que se les pide muchas veces no es algo tan, digamos, difícil de sobrellevar. Es simplemente que se junten, que hablen de cómo modificar la Constitución y modifican la Constitución. Porque cuando el trabajo se sale un poquito de lo normal, de lo habitual, de lo casi dirían monótono, ¿no es cierto? Y hasta mediocre, podríamos decir en algunas ocasiones. Cuando se sale de ese tema, ¿no? Cuando hay que hacer algo un poquito más, de que hace falta más de hablar, o de diálogo, de debate, ¿no? De discusión amable, entonces ahí ya nos atrevemos mucho, ¿no? Y tengamos en cuenta también el aspecto de que, bueno, de que a veces nos vendemos por dinero. El dinero está comprando mucha maldad hoy en día, mucha injusticia. De esos aspectos, ¿no? El venderse y el tener poca propensión a una pequeña valentía, a un pequeño coraje de poder de esforzarse por cambiar el statu quo, que es nocivo en muchísimos aspectos. Bueno, pues entonces va a ser dificilísimo que pongamos en práctica la doctrina social de la Iglesia. En el Concilio Vaticano II, en el documento Gaudium et Spes, hay un subtítulo que dice: hay que superar la ética individualista. La profunda y rápida transformación de la vida exige con suma urgencia que no haya nadie que por despreocupación frente a la realidad o por pura inercia se conforme con una ética meramente individualista. El deber de justicia y caridad se cumple cada vez más contribuyendo cada uno al bien común según la propia capacidad y la necesidad ajena, promoviendo y ayudando a las instituciones, así públicas como privadas, que sirven para mejorar las condiciones de vida del hombre. Hay quienes profesan amplias y generosas opiniones, pero en realidad viven siempre como si nunca tuvieran cuidado alguno de las necesidades sociales. No solo esto, en varios países son muchos los que menosprecian las leyes y las normas sociales. No pocos, con diversos subterfugios y fraudes, no tienen reparo en soslayar los impuestos justos u otros deberes para con la sociedad. Algunos, la aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas por todos como uno de los principales deberes del hombre contemporáneo. Porque cuanto más se unifica el mundo, tanto más los deberes del hombre rebasan los límites de los grupos particulares y se extienden poco a poco al universo entero. Ello es imposible si los individuos y los grupos sociales no cultivan en sí mismos y difunden en la sociedad las virtudes morales y sociales, de forma que se conviertan verdaderamente en hombres nuevos y en creadores de una nueva humanidad con el auxilio necesario de la divina gracia. Es decir, que todo lo que hacemos por la justicia social, por
la doctrina social de la Iglesia, para difundirla, para crear un Estado mejor, más bienestar económico, más progreso espiritual también. Tiene que ver con la gracia, como está clarísimo acá. El auxilio necesario, dice, de la divina gracia. ¿Y qué quiere decir? Que tenemos que estar en gracia de Dios, tenemos que tratar de vivir en gracia de Dios, tenemos que llevar una vida católica práctica, los católicos. Porque hoy en día muchos católicos, y bueno, recemos para que cambien, y se presentan como lobos disfrazados de ovejas. Algunos presidentes de naciones que parecen mansos, humildes, y no son católicos para nada. No son nada católicos en su conducta. Es decir, no se trata de que uno se muestre bien en un aspecto, en el otro, pero de que de pronto después esté totalmente consagrado a leyes, a la promulgación de leyes que son dramáticas para la nación, que producen muchas muertes, como el aborto. La libertad se vigoriza, dice acá la Gaudium et Spes. La libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la comunidad en que vive. Jesús decía: tomad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es cómodo y mi carga liviana. Lo que ocurre es que muchas veces nos parece hasta mucho ese yugo liviano, ese yugo cómodo. Y podemos hacer mucho bien, quizás, conociendo más el Evangelio, tratando de practicarlo más, ¿no? Por lo demás, tengamos en cuenta que todo tiene que estar orientado por el Evangelio. Para un católico, por supuesto que los fieles de otras religiones pueden perfectamente conocer la doctrina social de la Iglesia y ponerla en práctica, aunque no sean católicos, y difundirla, pero el que está en mejores condiciones de poder trabajar con la doctrina social de la Iglesia es el católico que estudia, que lee, que se forma, ¿no? En eso estamos muchos, tratando de mejorar, de formarnos, y el Evangelio es la serie de normas principales que tenemos que tener en cuenta. Y por momentos se me ocurría, ¿sabes?, que cuando me refiero a los evangelios, bueno, me gustaría agregarle, sí, a los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan, la primera carta de San Juan. Porque es como que, de alguna manera, no digo que completa los 4 evangelios porque está todo ahí, bueno, no está todo, tenemos que conocer también el resto del Nuevo Testamento y todas las enseñanzas, proverbios, sabiduría eclesiástico, ¿sí?, de todos los libros sapienciales y todo lo que se aprende de la historia, ¿no?, de todos los libros de la Biblia, todo lo que se aprende. Pero por supuesto, Jesús vino a transfigurar todo, a transformarlo. Y como la teología es, porque esta es parte de la teología, la doctrina social de la Iglesia, el estudio, la teología es el estudio de Dios, ¿sí?, acá dice, no tengo escrito acá,
Bueno, la teología es la ciencia que trata de Dios. Dios es amor, ¿no es cierto? Dios es amor. Dice la primera carta del apóstol San Juan. Y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces no tenemos que olvidar nunca que teología significa estudio, la ciencia que trata de Dios. Y Dios es amor. Eso es lo principal que tenemos que no olvidar nunca. Es decir, teos, que significa Dios, y el nominativo logos, que expresa estudio, razonamiento o discurso. O sea que podemos definir la teología como discurso o tratado de Dios. Y la doctrina de la Iglesia es una disciplina teológica que forma parte de la ciencia teológica, en cuanto que se propone explicar la manera de ordenar la vida social, política y cultural según los postulados de los santos evangelios, el cual es una buena nueva para toda la humanidad. De modo tal que Jesús, el Hijo de Dios vivo, trajo una nueva hermenéutica. Hermenéutica significa comprensión, ¿no es cierto?, de un texto de la Biblia especialmente. Es lo que se ocupa de interpretar lo que dice la Escritura, ¿sí? Pero interpretarlo siempre desde la noción de Dios, que es amor, ¿no es cierto? Interpretar las Sagradas Escrituras en un sentido totalmente pascual, podríamos decir, ¿no? Porque después que Jesús resucitó, dio su vida, ya estamos, como una vez escuché en un sacerdote, vivimos en una atmósfera pascual hoy en día, a pesar de todos los problemas. Porque Jesús triunfó sobre el mal, sobre el pecado. Entonces, trajo la salvación para el bien de cada persona humana y para cada nación de la tierra, ¿sí? Ahora bien, yo te decía, ¿no? Orden y progreso. Ahora, tiene que haber orden y progreso. Viste que la bandera de Brasil se refiere tal vez, bueno, sí, generalmente lo asociamos con el progreso económico, ¿sí? El progreso social, digamos, la paz en el mundo, Pero tanto los principios de la doctrina social de la Iglesia como esta digamos, consigna, ¿no?, de la bandera brasilera, podríamos aplicarnos a la Iglesia Católica en primer lugar, los católicos, para hacer una retrospección, no sé, una mirada adintra de cómo estamos, como Iglesia, como institución, y corregir los grandes errores que tenemos dentro, para después poder salir al mundo, ¿no?, a conquistar las almas. Los corazones. Y instaurar el reinado de Cristo, ¿no? Y además la doctrina de la Iglesia, como te contaba, es comentada por muchos comentaristas, ¿no es cierto? Y hay buenos
conocedores de la doctrina social, sacerdotes especialmente, ¿no es cierto? Ahora, a veces yo lo que notaba era una cierta dificultad para unir las nociones teóricas de la doctrina de la Iglesia para llevarlas de una manera pragmática a la situación política, social de un país, ¿no? ¿Cómo se hacen efectiva? ¿Cómo se concreta esa ayuda de la doctrina de la Iglesia al mejoramiento de todo el orden económico y social de un país? Bueno, ya te digo, primero en la Iglesia Católica. Que brillen en la Iglesia Católica los principios de solidaridad, de participación, el principio del destino universal de los bienes, el principio de, del bien común, el principio del bien común. Lo que significa que si nosotros practicamos bien todo eso dentro de nuestra religión, entonces podemos llevar al mundo con mucha más eficacia la solución de tantos problemas y podemos conquistar a más gente para que se integre, ¿no?, a trabajar, todos los ciudadanos de cada país se integren entre ellos para trabajar por ese orden que predica la doctrina social de la Iglesia. Entonces, un ejemplo concreto en el cual la Iglesia debería mejorar, o dos, y que son de esencial importancia, porque si nosotros no somos esencialmente buenos en cuanto a practicar esos deberes que tenemos como Iglesia, bueno, no vamos a poder conseguir mejorar el mundo como podríamos. Y esos aspectos serían, uno, el pago de los impuestos. Solamente en Estados Unidos, que es uno de los países más ricos del mundo, ¿no?, muchos miles de millones de dólares no reciben el Estado porque no le cobran impuestos a las religiones. Y es fundamental que la Iglesia pague sus impuestos. En Europa, en todos los países, en América, en Asia y en África y en Oceanía. Porque esa actitud de no cumplir con el deber de pagar los impuestos influye en toda la actividad eclesiástica de una manera mucho más nociva de lo que nosotros nos imaginamos. Y está otro aspecto también, que es el de la enseñanza católica. Que la enseñanza católica está pasando por un momento bastante malo, bastante difícil en el mundo. La enseñanza primaria, la enseñanza secundaria, la enseñanza universitaria. En todos los niveles de enseñanza hay grandes dificultades. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a recibir subsidios estatales. Y subsidios que implican muchísimo dinero del Estado, pero muchísimo dinero del Estado. Y bueno, por supuesto que también hay otros aspectos en la Iglesia Católica que mejorar. Yo no hablo mucho de los abusos del clero, no lea mucho, porque yo me concentré en estos temas, ¿sí? El tema de la separación Iglesia-Estado, y otros temas, sí, como he comentado,
Pero no me dediqué a ese tema de los abusos sexuales y todo eso. Pero es un problemón. Y es uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia Católica. Y tiene que resolverlo. Y bueno, ¿qué te puedo sugerir? Que recemos. Que recemos. Yo voy a rezar. Voy a ver si rezo más por la solución de esos temas pendientes que tiene la Iglesia que resolver. Y para que en los seminarios haya una enseñanza excelente, ¿no?, de teología, haya esa disciplina que supo haber en otros siglos, si no me equivoco, y que salgan de los seminarios hombres bien preparados, llenos de conocimientos y de sabiduría para poder aceptar el desafío de hoy, ¿no?, a un sacerdote que tiene sacerdote, ¿no?, cuando tiene que trabajar en una parroquia de una capital como Buenos Aires, como Tokio, como Madrid, Roma, no sé, Caracas, Bogotá, que ya no es que la sociedad está compuesta por hombres que no saben leer y escribir. Ahora sabemos leer y escribir y tenemos mucha más información, tenemos más exigencia, ¿no? Tanto como predicadores, los predicadores, como los laicos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se lleva concretamente la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo imbuye la doctrina social de la Iglesia una sociedad? Bueno, los católicos tenemos todos estos documentos, ¿sí? Y también tenemos que tratar que justamente una de las grandes reformas que habría que hacer para que la doctrina social de la Iglesia penetre mejor en la sociedad es la reforma de los programas educativos en las escuelas primarias, secundarias y universitarias, de modo tal que deje de enseñarse la doctrina liberal, así de sencillo. Solamente el liberalismo. No te hablé del comunismo porque sabemos ya, como que doy por descontado, que estamos totalmente en contra del comunismo, ¿sí? Que bueno, que no obstante también somos conscientes de que el comunismo está resurgiendo y tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero ¿qué ocurre? Que no busquemos la solución al comunismo con el otro extremo, que es el liberalismo. Porque el liberalismo, el extremo liberalismo, el liberalismo simple, no, el neoliberalismo que existió, el liberalismo del siglo XVIII, XIX, ¿no?, por allí, motivó en cierta manera, o por lo menos apresuró la llegada de un comunismo como el ruso, ¿no?, en 1917, y el chino, y Cuba, y otros países. Pero no pensemos que el comunismo solamente es ese estado soviético, ¿no? Esos estados soviéticos del siglo pasado. Hay otras maneras del comunismo un poco más, digamos, sutil, ¿no es cierto?, pero que existe, es decir, el socialismo ateo, no es lo que conviene a un país, es unos extremos malísimos, y tenés el otro extremo muy malo, malísimo, que es el liberalismo.
Por eso tenemos que elegir en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, del cual muchos aprendieron de Milton Friedman, sí, Milton Friedman. Bueno, que el liberalismo es buenísimo para generar progreso. Bueno, ojalá que se den cuenta de que están equivocados, porque tenemos que elegir entre los santos evangelios de nuestro Señor Jesucristo o la doctrina de Milton Friedman. Porque la doctrina social de la iglesia parte de allí, de los evangelios. ¿Sí? Todo tenemos que renovar en este mundo. Y toda renovación sale de los evangelios, de los consejos evangélicos. Nace, por ejemplo, allí, digamos, es el origen primario de toda conversión, ¿no es cierto?, del hombre. Las enseñanzas evangélicas. Y entonces, para que el mundo reciba con beneplácito todas estas enseñanzas maravillosas de la doctrina social de la iglesia, bueno, la iglesia misma en la iglesia debemos hacer una especie de examen de conciencia, digamos, y ver en qué estamos fallando, ¿no es cierto? Porque si digamos, el destino universal de los bienes, bueno, el destino universal de los sacramentos, podemos decir, los sacramentos son para todo el mundo, no hay que cobrarlos. Si le piden un precio, le piden un dinero, digamos, determinado, ¿sí?, o sugerido a una pareja que se casa, eso es ir en contra del destino universal de los bienes, especialmente los bienes espirituales que son gratuitos. Y si no hay participación de los laicos en la Iglesia Católica, bueno, si no tenemos quien participa, no podemos llevar al mundo el mensaje saludable del Evangelio. No podemos porque ni siquiera participan, no los invitamos a participar a los laicos. Y así con todo, ¿no? Con todos los postulados de la doctrina social. Mirá, en la Iglesia Católica están sucediendo algunas cosas que se repiten en muchos países. Por ejemplo, los clérigos no hablan en los medios de comunicación. Hay un artículo de ahí que en español decía, un sacerdote español decía que tienen terror a hablar en la TV pública, en la televisión, ¿no?, de los países. Porque tienen miedo quizás que, no sé, pero porque hay una especie de persecución hoy en día. Está bien, sí, está siendo perseguida la Iglesia Católica, de una manera mediática tal vez, ¿no? Pero también hay un aspecto que pocos mencionan. Y acá yo te puedo leer, acá con mucho respeto y amor a la Iglesia Católica, y para lo cual voy a rezar, voy a seguir rezando, para que la Iglesia cambie. Acá, por ejemplo, hay como te digo, un artículo en el cual dice: COPE y Carlos Herrera, ¿no? Carlos Herrera es un periodista de COPE, que es un canal de televisión, una empresa española que pertenece a la Iglesia Católica, que tiene un canal de televisión. Y el señor Carlos Herrera es un periodista de los principales que tiene el canal de televisión, y parece que no es muy católico, o que tiene un pensamiento contrario a la doctrina católica en algunos aspectos, y la gente se escandaliza. Yo creo que es una buena persona, me parece, pero no se puede predicar una doctrina contraria. En un canal que justamente es la Conferencia Episcopal de España y la dueña.
con todo respeto, yo creo que pueden cambiar, pueden ser magníficos periodistas. Nunca lo vi en televisión, señor Herrera, nunca lo vi. Muy poquitas veces lo vi, pero creo que es un señor que si habla a favor de la iglesia, no de la iglesia, de los curas, los obispos, de mí, de cualquiera, si habla a favor de la doctrina católica, el hombre va a tener mucha más audiencia, va a tener mucho más consenso, va a tener mucho más aprecio de la gente. Tiene muchas cualidades, como muchas piezas tienen muchas cualidades, pero no se emplean bien tal vez. Bueno, pero disculpame, te quise hacer esta aclaración porque te dije el nombre de este señor y quiero decirte que rezo por la Iglesia Católica, rezo por los periodistas, rezo por los políticos, por los curas, por los obispos. Entonces, un periodista muy bueno dice de un sitio internet español, dice que, bueno, que la cadena COPE es propiedad e iniciativa de la Conferencia Episcopal Española, que dedican la mayor parte de sus esfuerzos a apoyar opciones políticas que no respetan los principios irrenunciables detallados por Benedicto XVI en los medios de comunicación de la Iglesia Católica Española, de la Conferencia Episcopal. Acá dice que en cualquiera de los casos, está hablando un tema de las noticias, ¿no? Dice, Herrera se separa millas de la doctrina de la Iglesia cuya difusión, suponemos, queremos creer, es la razón de que exista ese medio de noticias de los obispos. Bueno, implica todo, ¿no es cierto?, el artículo un poquito más detallado, todo el tema de la no mucha sintonía con la doctrina católica de esos medios. Y entonces acá dice, bueno, que esos medios están altamente politizados y que que hay una relación con la política que no parece ser la mejor, en el sentido de que haya intransigencia, de que haya defensa de los principios no negociables. Acá dice alguien, es cierto, los tienen completamente silenciados. Parece que es a los de Canal 13 TV español. En 13 TV se vieron obligados a hacer una entrevista a tal político y no le trataron muy bien. Pero los otros partidos, más de acuerdo con la religión católica que ese partido de este hombre que entrevistaron, como si no existieran. O sea, era un hombre que, digamos, era un poco más, un católico un poquito más ortodoxo, más de acuerdo con la doctrina católica, pero lo trataron mal en un canal. Y entonces, bueno, que citan también a periodistas para ir para entrevistarlos, que quizás
se muestran amigos pero que no creen con la iglesia, con la doctrina católica. Entonces, ¿pero qué te quiero decir? A ver, ¿a qué quiero llegar a decirte? Que acá hay una persona que hace un comentario que me parece muy importante tenerlo en cuenta, muy importante. Y que muchos nos dicen porque no descubren que acá está un poco la clave, acá está un poco el motivo principal, uno de los grandes motivos por los cuales no hablan mucho los obispos. Y nuevamente digo, lo voy a decir 1.000.000 de veces, por favor, si tenés una opinión, si mi opinión te parece que no concuerda con la verdad, decímelo, escribime por donde quieras. A la iglesia, dice este señor, la veréis atronar, gritar, vociferar, ¿no? A llamar a manifestaciones en el momento en que la asignatura de religión no sea computable para la selectividad. Es decir, te lo explico mejor. La iglesia se va a quejar, ¿no? Lo vas a ver quejarse, o algunos clérigos, en el momento en que, digamos, la materia de religión, que es pagada por el Estado en las escuelas públicas, le rebajan las horas, por ejemplo, lectivas, si era como está sucediendo ahora en un país, en Polonia, que me parece que hay 2 horas por semana, ¿no es cierto? Le va a reducir a 1 hora por semana el Estado en la clase de religión, y entonces lo vas a ver gritar por eso. No se quejan en Polonia en realidad, pero igual se mantienen muy discretos. El problema no es que se van a quejar, sino que se trata de que, ¿cómo te diría? De que quizás acá está el motivo. Yo te voy a seguir leyendo esto, a ver si me entendés. Porque ese es uno de los problemas, que podrían sacarle horas de clase. A mí no me parecería mal, porque no tendría que haber ninguna hora de clase, ¿sí? Pero algunos obispos capaz que lo ven como una injusticia, siendo que lo paga el Estado y la iglesia tiene que ocuparse de sus fieles, más como la única que tiene que ocuparse, ¿sí? Y con más trabajo que a veces te falta, o que recemos por las vocaciones también. Entonces, bueno, pero también se van a quejar cuando dice este comentarista, si le hacen pagar el impuesto a los inmuebles, que sería una especie de impuesto municipal, ¿sí? O predial, como llaman, que no lo pagan en ningún lugar de España, nadie lo paga, de las casas católicas. O si el impuesto eclesiástico, que yo lo mencioné más de una vez, que es injusto, bueno, en lugar de recaudar el 0,7 van a recaudar el 0,5, como dice acá, no es que tienen que si bajan al 0,5 es injusto, digamos, estaría bien, ¿no? Pero digo que lo muestra como un ejemplo de que si le bajan un poquito el porcentaje que recaudan para la iglesia, bueno, si le sacan privilegios, entonces, ¿qué va a pasar? Y que se van a quejar, son capaces de quejarse, pero la iglesia siempre se ha movido por dinero, dice. Ahora, antes y mañana. Ahora, antes y mañana. Lamentablemente, no digo que se mueva por el dinero, pero el dinero, la iglesia no se desligó del dinero. No nos hemos desligado en la iglesia católica del dinero completamente. Estamos muy apegados al dinero y eso es terrible para la iglesia católica. Es muy contraproducente. Una iglesia no puede, pensando en el dinero, progresar. Y esta persona dijo, antes, ahora y mañana. Porque mañana muchos hablamos, muchos pedimos, suplicamos, interpelamos. Yo tengo Twitter desde hace 2010, creo. Y ahora no estoy usando mucho, pero muchas veces pedí que paguen los impuestos, que corrijan esto, lo otro. Modestamente, ¿no? Como hace tanta gente, ¿no? Pero no, mañana es capaz que sigue todo igual. Bueno, y acá dice, este señor, creo que es una mujer, ¿no? Dice,
dentro de la iglesia se salvan las personas decentes, que acuden a misa y, como siempre, 4 sacerdotes, que realmente creen en lo que creen, y el resto siempre el din, din, din y poder, ¿no? O sea, lo dijo de una manera, pienso, no maleducada, ¿eh? Como hay otros que son muy maleducados, se enojan mucho y dicen barbaridades, ¿sí? Pero bueno, viste, creo que los privilegios, tenemos que terminar con todos los privilegios. Y saber que eso no va a ser un enorme, no va a ser de un beneficio extraordinario a todos los católicos. Comenzando por los clérigos. Un enorme beneficio. Y para el mundo. Y a veces pienso, no soy teólogo, ¿no? Pero en el Apocalipsis, San Juan dice, ¿no?, al final del libro, vi bajar la nueva Jerusalén. Bueno, otro día voy a decirle mejor todo el contexto de esa frase, pero dice, y estaba ataviada como una novia engalanada para su esposo. La Iglesia Católica es esa novia, ¿no?, de Cristo, que se tiene que embellecer, se tiene que ataviar, se tiene que engalanar, corrigiendo los errores. Y ese mundo nuevo que Dios tiene pensado, ¿no?, quizás para no dentro de muchos años, yo creo que necesariamente va a conllevar, ¿sí?, una reforma profundísima de la Iglesia Católica, de la educación católica, una revisión de toda la actuación, ¿no?, de todas las normas jurídicas, parroquiales, vaticanas, ¿no?, de administración, de organización, de integración entre todos, ¿no? Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que te hablé de la organización de iglesia, la organización de la iglesia es la misma doctrina de la iglesia. Que podemos aplicarla en todas las actividades humanas del mundo, ¿sí?, para transfigurar este mundo, para transformarlo en un lugar agradable para vivir, para trabajar, para crecer material y espiritualmente, para ser felices aquí en la tierra y también en el cielo. Y abarca una multiplicidad de conocimiento, la organización de la iglesia, para poder, digamos, entenderla con perfección, ¿no? Y necesita estudio, necesita lectura.
Y saber que para ponerlo en práctica no hace falta ser muy docto en muchas cosas de la doctrina social, porque, por ejemplo, un caso concreto en la vida pública, en la sociedad, en lo que tuvo influencia mala el liberalismo, por ejemplo. Cuando yo era chico en Argentina había un sistema público que estaba compuesto por hospitales públicos y hospitales privados. Y algunos hospitales sindicales o mutuales, pero no estaba tan difundido, ¿no? Esas obras sociales que no eran ni estatales ni privadas. Sí, bueno, se podían integrar al conjunto de instituciones privadas, ¿no es cierto? Las mutuales pertenecientes a los sindicatos que prestaban servicios de salud. Y después aparecieron las ideas liberales. Una de ellas que fue nefasta también fue, por ejemplo, el hecho de que al hospital público lo convirtieron en un hospital que factura, en un hospital privado, por más absurdo que parezca. Entonces hoy en día en el hospital público atienden bien, quizás atienden, bueno, sí, atienden distinto a los que tienen obra social, o que tienen quizás obra social o que pertenece a una institución privada y se hace atender, entonces después se atiende y después el hospital factura a la institución privada, no sindical, a que pertenece el individuo. ¿Y qué pasa? Que primero, solamente menos del 30% del presupuesto de salud se dedica a los hospitales públicos. Uno pensaría que, bueno, que de 100.000 millones de pesos, por decir un número cualquiera, que se tiene que dedicar al presupuesto de esas que tiene el presupuesto de salud, los 100.000 millones tendrían que ir a los hospitales públicos. No, mucho de ese dinero queda en manos privadas y otro dinero queda en las obras sociales sindicales, que están todas, la gran mayoría tienen tremendas deficiencias. Y hay también algo de corrupción en la relación con los privados. Algo, como mínimo, por lo que he leído. Entonces se ha desvirtuado el servicio de salud en Argentina cuando vinieron las ideas liberales. Así como también una idea liberal, que no me da mucho gusto decirlo, pero es importante mencionarlo y que todos lo entendamos. Una buena parte del presupuesto de educación en Argentina está dedicado a regalárselo, así sencillo, regalárselo a escuelas privadas que no son públicas, como nos quieren hacer creer, escuelas públicas de gestión privada, no, son privadas. Entonces, una buena parte del presupuesto de educación se regala a escuelas privadas de distintas religiones, e inclusive que no tienen ninguna orientación religiosa. Y si no resolvemos esas cosas los católicos, es decir, si no comprendemos, si no resolvemos el tema de las actitudes liberales, ¿no?, que han perjudicado muchísimo la relación Iglesia-Estado, el bienestar de la sociedad perfecta Estado, el bienestar de la sociedad perfecta Iglesia, mientras no modifiquemos eso, estamos hablando del liberalismo, lo decimos de una manera estupenda, deliciosa, lo explicamos, pero tenemos que practicarlo en nuestra propia iglesia, en nuestra misma iglesia católica. Por favor.
Porque la educación católica en el mundo está totalmente problematizada. No hay una transferencia genuina de educación católica a los niños y jóvenes y adultos, como hubo en otras épocas, que también seguramente había errores, pero ahora se han incrementado muchísimo esos errores. Dice acá un libro, ¿no? Que tengo un librito que es, en realidad se llama Ecclesia in America, un documento de la Iglesia Católica, Ecclesia in America. Está muy bueno, me parece, dado en México en enero de 1999. Juan Pablo II. Sin una referencia moral, se cae en un afán ilimitado de riqueza y de poder, que ofusca toda visión evangélica de la sociedad, ¿sí?, de la realidad social. No pocas veces, esto provoca que algunas instancias públicas se despreocupen de la situación social. Cada vez más en muchos países americanos impera un sistema económico como neoliberalismo, sistema que, haciendo referencia a una concepción economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y los pueblos. Dicho sistema se ha convertido a veces en una justificación ideológica de algunas actitudes y modelos de obrar en el campo social y político, que causan la marginación de los más débiles. De hecho, los pobres son cada vez más numerosos, víctimas de determinadas políticas y de estructuras frecuentemente injustas. La mejor respuesta desde el Evangelio a esta dramática situación es la promoción de la solidaridad y de la paz, que hagan efectivamente realidad la justicia. Para esto se ha de alentar y ayudar a aquellos que son ejemplo de honradez en la administración del erario público y de la justicia. Igualmente se ha de apoyar el proceso de democratización que está en marcha en América, ya que en un sistema democrático son mayores las posibilidades de control que permiten evitar los abusos. No hay una democracia verdadera y estable sin justicia social. Tiene que haber justicia social dentro de la Iglesia Católica y dentro del Estado. ¿Sí? Si no, nosotros no practicamos bien la justicia social dentro de nuestra sociedad católica, difícilmente podamos conseguir que haya justicia social en el mundo secular. Modestamente te digo. O sea, la respuesta del Evangelio dice, como dije, es la promoción de la solidaridad y de la paz, y no hay democracia verdadera y estable sin justicia social. Es necesario que la Iglesia preste mayor atención a la formación de la conciencia, que prepare dirigentes sociales para la vida pública en todos los niveles y promueva la educación ética, la observancia de la ley
y de los derechos humanos y emplee un mayor esfuerzo en la formación ética de la clase política. A esto me refería, viste, cuando yo una vez te hablé también de que hacen falta escuelas, una escuela, empezando por una, suplico una por lo menos, una escuela, una sola, una escuela católica, primaria, secundaria y universidad, que sea totalmente gratuita, a la cual pertenezcan jóvenes de todas las clases sociales, ¿sí? Especialmente los más interesados en lo público, en lo social y en la justicia social. Porque hay jóvenes que no están tan interesados lamentablemente, ¿entiendes? No comprenden. Bien de ambientes en donde no parece haber habido una formación social, ¿entiendes? Evangélica. Así que por eso te digo, recemos para que mejore la educación en todo el mundo. Y finalmente quiero decirte que no tiene poco sentido una escuela gratuita financiada por los católicos, ¿sí? Por los católicos, como se financia, ¿qué? Cáritas, por ejemplo. Bueno, para poder formar la conciencia, como dice acá este documento de Juan Pablo II, la formación de la conciencia y prepare dirigentes para la vida pública en todos los niveles y que promueva la educación ética y por supuesto y moral y religiosa también, por supuesto, pero no se puede lograr con la escuela paga. Primero, que no haya un solo centavo ni medio centavo del Estado. Y segundo, que para que sea una escuela de líderes de verdad, que sea un poco semejante al seminario, ¿sí? Donde se forman los sacerdotes. Y después, quienes se forman allí, laicos, tendrán su familia, formarán su familia, y sí, se dedicarán a la política, a la economía, a lo que quieran, ¿sí? Pero esa formación es necesaria, gratuita. Porque, por ejemplo, Monseñor Monseñor Egea, creo que es el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, hace poco decía que la Iglesia Católica tiene dificultades económicas, la escuela católica, ¿sí? Tiene algunas dificultades económicas últimamente, y que ellos están acudiendo a instituciones privadas que ayudan, y me pareció que dejó entrever que no le alcanza igual con esas instituciones privadas. Pero Monseñor y todos los monseñores, yo con mucho respeto les digo, no quiere decir que tengan que pedir dinero al Estado. Lo que ocurre es que no tenemos el ejercicio de un año, 2 años, muchos años de haber financiado las escuelas con contribuyentes privados. Pero esto se da perfectamente. Si no está, habrá que formarlo. Modestamente pido, suplico, me arrodillo si es necesario. Pero no lo digo así en chiste, lo digo en serio. Pido, suplico que dejemos de pedir dinero al Estado para hacer lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro dinero católico. Por favor. Y si Dios quiere otro día me explico más un poco el tema de la escuela, como te digo, financiada por los privados, benefactores privados. Te doy gracias y ojalá que, que si hay alguna crítica que puedan hacer, que me la pueda recibir yo en los comentarios de YouTube, ¿sí? Para poder rectificar en todo lo que pueda haberme equivocado. Gracias. Hasta otro día.